Buenas noches, amigas, amigos, a una nueva sesión de Diálogos Marco Escudero. Vamos a tener un tema complejo, como es cuál es la hora de los que están viviendo los partidos políticos. Y antes de abrir el debate, tiene la palabra, si quiere hacer un comentario adicional. Jimena. Gracias, Juan Cristóbal. Voy a hacer un comentario de lo que acaba de decir Gonzalo. Creo que es más razonable que se eliminen las primarias para la próxima elección y aprovechar que esas contradicciones internas tienen contra la pared tanto a Morales como a Arce, porque las primarias abiertas yo creo que funcionan en un país con cultura democrática, donde el ciudadano que no es militante quiere en su derecho de participación dar su opinión, pero hay que quedar claros con que en Bolivia no predomina una cultura política democrática. Entonces, si se hacen primarias abiertas, les puedo afirmar que lo que va a haber es una instrucción a los adherentes y aún militantes del MAS, porque el padrón de inscritos del MAS llega al millón, creo que es 980,000 los que se habilitaron, padrón oficial del MAS, para las primarias de la elección 2019. Digamos que eso se haya incrementado en mucho, 1,5 millones, pero la votación de Arce supera los 3 millones, si no me falla la memoria. Es decir, hay 1,5 millones más de adherentes al MAS que no son militantes. Razón por la cual creo yo que con una simple instrucción a todas las organizaciones o movimientos sociales de que voten en las primarias de los adversarios, la decisión de quién es el candidato de la oposición la puede tomar también el MAS. El resto de la sociedad no está tan bien organizada como el MAS. Eso nos queda claro. Y además corre prebenda, corre sanciones. Entonces, si se hacen primarias abiertas, de manera velada, va a ser el oficialismo actual el que defina y elija al candidato que le conviene tener al frente. ¿Qué es lo que sucede, creo yo, en todas las elecciones? El MAS parte el voto de alguna manera, incluso presionando algunas candidaturas para partir el voto. Creo que eso puede pasar también en la próxima elección, no importando si Arce o Morales. Puede aparecer, por decir un ejemplo, Manfred Reyes, que va a cumplir la función de partir el voto opositor, ¿no? O algún otro que lo puedan presionar para que participe. Ya lo hacen. Entonces, imagínense ustedes, con primarias abiertas, vamos a tener filas de bases de estas organizaciones decidiendo quién debería ser el candidato opositor. Entonces, yo estoy en desacuerdo porque creo que no tenemos cultura política democrática como cultura política predominante. Y la mejor solución a este problema de las primarias, que como decía Gonzalo, coincido, no ha cumplido ninguna función más que habilitar a Evo Morales para la elección 2019. Ninguna otra, ni democracia interna, ni competencia interna, ni nuevos liderazgos. Primarias de candidato único son absolutamente inútiles e innecesarias y además de costosas. Entonces yo sugiero, si se va a trabajar alguna idea que genere consenso, debería ser la eliminación de las primarias. Pero creo también que los partidos políticos podrían embanderar algunas propuestas de reforma, más allá de que se logren implementar o no. Propuestas de reforma al sistema político que le sean atractivas al electorado. Hay varias. Ya hemos discutido en alguna ocasión que hablamos del tema de las reformas electorales y algunos de ustedes, como el Armando de la Parra, decían, no es momento de abrir la Constitución. Comparto.
pero tampoco la oposición está en condiciones de lograr una reforma que se abra o no la Constitución o que se haga una reforma legislativa. Lo que estamos viendo en la elección en el Senado, 11 de CC, 4 de Creemos, 15, no van a lograr impulsar una reforma en el Senado, y en diputados es distinto, pero con el mismo resultado. Sin embargo, si se proponen reformas que le sean no solamente útiles al sistema político, sino atractivas al electorado, creo que podría ayudar a posicionarlos mejor. Más allá de las alianzas, Gonzalo, tiene que haber una propuesta, como tú lo has dicho, que le sea atractiva a la ciudadanía. Y eso no pasa ya tanto por políticas públicas. Yo creo que hay otros temas que a la gente le están preocupando mucho más a que le digan que se va a construir, que se va a hacer un nuevo bono, que la carretera o la reforma educativa. Creo que hay otros temas que pueden jalar, y entre ellos aprovechar esta crisis del sistema con una propuesta crítica al sistema que el MAS ha construido. No nos olvidemos que ha sido el propio MAS que tiene el reglamento de las cámaras, etcétera. Por ejemplo, que se eliminen los suplentes. En lugar de que hayan 130 titulares y 130 suplentes, cada partido que logra una bancada de representantes tenga una especie de, como tienen los equipos de fútbol, así un grupo de jugadores en la banca que a veces tienen que entrar a la cancha, y que haya un número específico límite. Es decir, no pueden pedir licencia al mismo tiempo 6, 10 miembros de una bancada de 40. Y eso puede suceder actualmente. Al MAS lo que mejor le cae es dar licencia o darles baja médica o incluso hacerlos viajar para la hora de tomar decisiones, y eso baja el quórum por el número de miembros presentes. Entonces, creo que hay algunas reformas como esas: eliminar los suplentes, eliminar los suprestatales que no cumplen ningún rol. En realidad no hay un resultado de nada con los suprestatales. El hecho de los pasajes. Se les da 3 pasajes al mes a cada legislador para que vayan a su región, cuando deberían quedarse trabajando en La Paz. Yo he hecho este estudio, con esto cierro, Juan Cristóbal, y se los comparto en el chat. He hecho el estudio con datos específicos. Después de presionar 1 año y medio, he logrado que se publiquen las listas de asistencias, licencias, licencia en comisión, baja médica y faltas de los diputados. Al final del mes se publicaba un papelógrafo por 1 semana en la puerta de la primera secretaría que tú podías ir y fotografiar. Me he hecho dar eso en un CD, lo tengo. Si alguien quiere curiosear, se copia el CD, donde están 18 meses de todos estos datos. Conclusión: hay diputados que están 3 días al mes en La Paz, porque 1 semana se habilita al suplente, otra semana se enferman, todos los meses se enferman algunos, ¿no? Y otra semana piden licencia porque tienen que dar una conferencia, reunión de esto o aquello, o viajan. Y 1 semana al mes vienen, pero no es 1 semana, porque el lunes es reunión de brigada en el departamento y jueves en la noche están, ya que acabe la sesión para ir al aeropuerto. Entonces están martes, miércoles y jueves en La Paz. Hay otros que están hasta 2 semanas, lo que implica 6 días al mes trabajando en La Paz, porque tienen el pasaje pagado por el Estado para volver a la región. Si tuvieran un pasaje al mes para ir a visitar a la familia, bueno, ¿quieres ser diputado? Vete a vivir a la Paz con tu familia. Yo no tengo nada en contra del resto de las regiones, pero por favor, si no puedes ir a trabajar a La Paz, ¿cómo vas a querer ser diputado? Por poner un ejemplo. Entonces, yo podría hacerles una listita de sugerencias que los partidos podrían proponer, una reforma estructural del sistema a la ciudadanía. Yo creo que eso jalaría mucho. ¿Cuánto se puede lograr? No ahora, pero yo creo que debería ser un compromiso, si la oposición llega, poner orden en ese parlamento, por poner un ejemplo. O pongo otro: asambleas departamentales. ¿Qué rol tienen? Probablemente la cruceña
o la Pandina o hasta la Tarijeña. ¿Qué rol tiene la Asamblea Departamental en La Paz o el gobernador paceño? 45 miembros tiene la Asamblea Departamental de La Paz. Cualquiera de los paceños presentes, deme un nombre de algún asambleísta. Con esto termino. Voy a dar la palabra a Ronnie McLean. Muchas gracias. Yo quería contarles que más o menos el año 89, yo propuse en ADN cambiar los estatutos y hacer una elección abierta para las candidaturas a la presidencia y demás. Y el argumento me acuerdo de Guillermo Fortún fue exactamente lo mismo. Dijo, los movimentistas van a elegir a nuestro candidato. A lo cual yo respondí, nosotros vamos a elegir a los candidatos que puedan ser elegidos. El control viene por el otro lado. O sea, los candidatos tenían que ser habilitados por el partido para que no aparezca cualquier tipo. Ahora bien, en estas circunstancias de la próxima elección, donde hay un mandato, casi un consenso de la necesidad de unidad para que no nos dividan el voto como ha sucedido, y ante la imposibilidad de poder lidiar con los egos y los egos y las personalidades de los actores políticos, de los caudillos, como le hemos llamado bien, hemos pensado que una primaria abierta debería ser hecha por la oposición extra legal. No, tenemos trabajando un esquema que sería interesante, no voy a entrar en eso hoy día, pero la necesidad de la oposición es de hacer una primaria abierta, voluntaria obviamente, con exclusión de los que estén inscritos en el MAS, que serán 1 millón o lo que sea, pero abierta para que se elija entre los 3, 4, 5 o 6 candidatos que se presenten antimasistas, o sea, tendría que ser una candidatura de oposición con compromiso abierto, firmado y sacramentado, y con un programa mínimo de principios y de gobierno para elegir esa candidatura, pero no solamente el binomio, sino puede ir hasta más abajo, elegir senadores, elegir diputados, de acuerdo a las votaciones en una papeleta completa. Ahí me quedo para decirles que estamos pensando, alguna gente, ¿no es cierto?, en una primaria previa, no la primaria oficial porque está llena de nudos y de amarres, y sí tenemos un esquema para entrar a la primaria legal, o sea, reglamentada, ya con los candidatos elegidos a partir de una o más siglas que se pueden conseguir. Roberto Lacerda. Yo quería preguntarles a Gonzalo y a Jiménez, el tema Pues este de bien. que el MAS considera que las organizaciones sociales son parte de su estructura interna. Eso me parece una anomalía tremenda. Si es que se piensa todo el resto de la normativa relacionada a los partidos, que supone que los ciudadanos son los militantes, tiene que haber primarias y no sé qué otras cosas, sus mecanismos de democracia interna, etcétera. Pero francamente ellos actúan de otra manera, actúan como un partido corporativista, ¿no? En que las organizaciones sociales son las militantes fundamentales del partido. Esta me parece una anomalía desde el punto de vista de los partidos y obviamente también desde el punto de vista de las organizaciones sociales, porque se supone en la mayor parte de los casos sus estatutos seguramente dicen que la organización defiende, bla, 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 tal y tal grupo, sin intervención y sin intromisión partidaria, que es la clásica. Entonces aquí me parece que hay anomalías de ambas partes. El segundo tema es el relacionado precisamente al de la ley. La ley de partidos parece haber perjudicado mucho más de lo que ha ayudado, ¿no? Se pretendía formalizar y ordenar el sistema y lo que ha hecho ha sido imponer un mismo tipo, un mismo modelo de partido a todos los partidos, ¿no? Es decir, es como si mañana apareciera una ley que dice, bueno, a partir de ahora solamente pueden vender y comprar comercialmente las sociedades anónimas. Entonces, ¿qué harían las tiendas de la esquina? Pues sería comprarse letreritos de una sociedad anónima quebrada para poder seguir vendiendo, pues no sería una sociedad anónima, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una actitud profundamente antidemocrática en una ley de partidos que ha eliminado la diferencia entre los partidos, ¿no? Y les ha obligado a todos a vestirse con la misma forma y los mismos formatos. Y el último tema que quería mencionarles es este de las movilizaciones, ¿no? Jimena mencionó que sus jóvenes en la universidad no se movilizarían por
por partidos, caudillos, qué sé yo, sino por temas clave. Esta mañana hemos discutido en el foro regional algunos datos sobre cuál podría ser el perfil del candidato, y más del 80% de la gente no le importa si es indígena o no, no le importa si es joven o no, no le importa si es mujer o no, no importa qué ideas tiene, qué ideas propone. Y me parece que esa es una lección importante que además viene ratificada por lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Donde realmente ahí lo que ha movilizado, especialmente a los jóvenes, ha sido un discurso nuevo, una ideología nueva, una estructura nueva de pensamiento que los ha motivado y les ha generado, ¿no? Impresionante ver el otro día en el cierre de campaña de Milei, esa cantidad enorme de jóvenes gritando libertad, libertad, libertad en el Movistar, ¿no? Era algo impensable hace 8, 10 meses. Entonces yo creo que las ideas, las propuestas generales y la ideología pueden funcionar mucho más que las pequeñas causas, ¿no? Que los animales, los árboles, no sé qué, son cositas que movilizan en Facebook y en las redes, pero creo que a nivel político es imposible tener un partido que agregue esa multiplicidad de causas, salvo que sea una juntucha de pequeños movimientos. Eso es todo. Gracias. Erika. Quiero suscribir de una manera vehemente el hecho de que las primarias, en lugar de ayudar, no ayudan. Y si bien en algún momento dije primarias así, así no pueden ir, y haciendo algunas propuestas, la apertura de primarias a la ciudadanía también plantea los problemas que ha señalado Jimena. Y además, en algún momento yo recuerdo que cuando se hizo el esfuerzo antes, hace mucho tiempo, de hacer primarias abiertas a la ciudadanía, una elección de dirigencias internas abiertas a la ciudadanía, no faltaron las componendas entre partidos. No sea, compañeros del MIR fueron a hablar con gente de ADN y de MNR, de los enemigos, para que traigan camiones de gente para votar para su propia. O sea, no está eligiendo la ciudadanía, y no sé si la ciudadanía de verdad accedería a participar de una manera interesada en este tipo de eventos. O sea que yo sugeriría que podríamos ganar todos si se lanza la propuesta de suprimir o suspender hasta que se estructuren mejor los partidos y cambie la cultura política, la idea de primarias. Esa es una primera idea. Y me parece muy bien que lo que señalaba Jimena, no cerrarnos en las primarias solamente, sino en otras ideas adicionales. El tema de los suplentes, hace tiempo también nos hemos sumado, hemos planteado ese tema, los supraestatales. Yo tengo hace muchísimo tiempo 2 propuestas que se han planteado y que se podrían plantear, además, como un elemento movilizador. El primero, se habla mucho de parlamentarizar el parlamento, la política, el sistema político. Retornar a la posibilidad y a la obligatoriedad de que todos los que encabecen las listas presidenciales sean parte del parlamento. Eso ha ayudado mucho a la emergencia de liderazgos nuevos. Evo Morales ha hecho uso de eso. Guillermo Bedregal, de la estrella del MNR, cuando era candidato, también lo ha hecho. Marcelo Quiroga Santa Cruz. La prohibición a la doble candidatura de quienes ejercen el rol de candidato a presidente y vicepresidente es evidentemente ha reforzado el presidencialismo a todo nivel. A todo nivel, porque ha desenfocado el escenario de la política, lo ha sacado de la Asamblea Legislativa. Entonces, el otro elemento es la corporativización. El MAS ha dado en el ojo. O sea, la cultura política corporativa ha recogido aquello, los partidos se habían territorializado, habían abandonado sus estructuras funcionales, el MIR, el MAS, el MNR, dejamos eso. Tiene razón Jimena. Pero hay otro elemento que no da incentivos a la generación de partidos nacionales. La ley de agrupaciones ciudadanas tuvo un efecto perverso. Se atomizaron y empezaron los pequeños reyes en distritos pequeñitos, que son los que negocian de manera radial con el partido que tiene más opciones, para luego hacer unas alianzas que no son más que una suma de localismos que no permiten una visión nacional. Entonces, esa discusión habría que hacerla. Y para darle una última estocada, aquí termino, Juancho y amigos, es el tema que planteaba Gonzalo, ¿no es cierto? Y Jimena. Las organizaciones, y Roberto.
Las organizaciones sociales en partidos corporativos, que es una tipología de partidos, se supone que es una descripción indirecta. O sea, las Bartolinas, yo soy Bartolina y automáticamente ya soy del MAS. Hoy día estamos en el momento para revisar aquello. Si estas organizaciones tienen la posibilidad de estructurar poder, ya no son organizaciones, son partidos, semipartidos camuflados. Y a ellos no se les aplica ninguna norma de democratización interna, ningún requisito en cuanto a la regulación de sus comportamientos. Habría que ampliar y obligarlos, si ellos quieren nombrar diputados y nombrar sus cuotas determinadas, pedir también que ellos se avengan a procedimientos mínimamente democráticos. En esta línea yo pienso que con Jimena podemos hacer esa listita para que se pongan sobre la mesa una serie de reformas que llamen la atención y convoquen a que la gente deje de interpelar a los partidos y al sistema de partidos, porque los partidos siempre han sido vistos como los intrusos y las organizaciones sociales como las organizaciones vivas y reales conquistadoras de la democrática. Gracias, Armando de la Parra. Creo que tendríamos que hacer un intento de sacar una radiografía de la situación actual. Cuando estamos hablando de partidos políticos, creo que lo estamos haciendo de una forma muy teórica. Lo que en este momento existe es una agrupación corporativa que es el MAS y 11 siglas iguales, porque ninguna de las otras siglas fuera del MAS tiene ningún tipo de estructura ni organización, por lo menos considerable. UN, de demócratas y otros han pretendido demostrar, pero no la tienen. No tienen un alcance nacional, no son realmente organizaciones políticas. Entonces aquí lo que menos puede esperarse es que los partidos como tales, en la situación actual, puedan realizar ofertas. Aquí lo que está la gente esperando es que hayan candidatos, así nomás es. Por más de que no nos guste, el caudillismo sigue presente. ¿Por qué? También porque por la ausencia de las organizaciones políticas, por la debilidad de estos partidos que prácticamente son inexistentes y por el carácter corporativista que tiene el MAS, que en este momento controla a través de todos los instrumentos de poder. Entonces, yo creo que lo importante, no creo sinceramente de que las causas específicas sean lo que motiven a la gente. Yo creo que lo que más motiva a la gente en este momento, tras alguna candidatura o tras alguna opción, va a ser la confiabilidad. Es decir, si puede ser una persona o una candidatura o un acuerdo, una lucha que presente una alternativa de confiabilidad. Eso es lo más importante en este momento, y confiabilidad en función y en torno a los problemas centrales. Los problemas centrales ahorita no son los animales, es la economía. ¿No? Esa es una de las cuestiones fundamentales que está preocupando a todo el mundo. ¿Cuál va a ser la alternativa que se va a presentar en el tema de la economía? Porque estamos prácticamente en una situación muy cercana a lo que le ocurrió a la UDP. Estamos en la patria casi se nos muere, ¿no es cierto? Se nos van a acabar los recursos de todo. Entonces, este es lo que puede presentarse. Ahora, yo creo que también es importante el carácter que se le va a dar a una próxima gestión de gobierno. Y creo que en eso tienen que ser sinceros. No creo que nadie tenga la capacidad de decir de que va a ser como tal, como gobierno que sea elegido por cualquiera de las vías, que va a plantear una solución de largo alcance para el país. No, yo creo que va a ser nomás una situación de transición para recuperar estructuras de la institucionalidad democrática que nos permitan en próximas etapas ir más adelante. O sea, se trata de una situación de transición. Por lo tanto, lo que espera la gente desde mi punto de vista es una propuesta de transición confiable. Confiable, que hayan candidatos fiables. En una entrevista que tuvo Manfred Reyes Villa con Tufiaré le preguntó, ¿y tú tienes una organización política? Y Manfred le dijo, pero es lo de menos. ¿No? Eso es lo de menos. Se consigue. Existen ahorita organizaciones vigentes
y se consigue. Parece que ese no es el problema central. Todavía le dijo, mira, no tengo un partido, pero soy alcalde. Y hemos organizado una alianza que se llama Súmate, y ahí estamos. ¿Qué es lo que lo está sosteniendo? Una vieja estructura del ADN. Así lo digo. Entonces, entonces parece que en este momento lo más importante es la propuesta central, creo que en eso coincidimos con algunos de los que me han antecedido, y la confiabilidad sobre los portadores de esa propuesta. Eso es lo que puede dar una posibilidad de arrastrar una candidatura que pueda hacer frente a esta pelea del MAS. El MAS seguirá su pelea hasta el final o se unirán en un último momento, no lo sabemos. Pero cualquier alternativa que pretenda tiene que estar con la visión y con la decisión de superar y derrotar al MAS en las elecciones, a pesar de todas las dificultades que pueden existir. Entonces, hay que prepararse para eso. Eso. Gracias, Armando. Gonzalo Rodríguez, por favor. Gracias, Juan Cristóbal. Hay varias inquietudes que ameritan pronunciarnos. Primero, ¿qué hacemos con la propuesta de eliminar los suplentes? Esto a veces queda no comprendido en términos de que es posible modificar simplemente con una ley. Nos olvidamos que en la Constitución Política del Estado, en el artículo 150, claramente se señala de que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta, contará con asambleístas suplentes. Y es esa figura de las suplencias que permite inclusive la alternancia, ¿no? Es decir, si hay un titular varón, suplente mujer, pues habría que cambiar todo. Y no es fácil decir, bueno, nosotros no vamos a presentar suplentes, por ejemplo, ¿no? Me hace recuerdo a la anécdota de Costa Obregón. Ustedes se acordarán en una época en que él escogió como un probable candidato presidencial. Él no presentó su acompañante, su candidato o candidata a la vicepresidenta. Y ante el Tribunal Electoral justificó en términos de que no se necesitaba un vicepresidente o vicepresidenta, porque además dijo, de paso, son despistados los vicepresidentes. Y como en el tribunal le dijeron, ¿sabe qué? Si usted no presenta, no cumple el requisito, no inscribimos su fórmula. Y al día siguiente, después de cumplir el requisito, salieron los titulares, ¿no? Costa Obregón ya tiene su despistada. Entonces, ese tipo de anécdotas nos permiten ver que a veces, cuando hay obligaciones legales, constitucionales, es imposible zafarse de ellos. Ahora, lógicamente que antes de que existan los suplentes, que no viene de este régimen del MAS, viene de mucho antes, de los años 90, se entendía que los suplentes eran los que estaban como titulares en la lista y que no habían accedido a una banca parlamentaria, ¿no? Pero en los hechos fungían como suplentes, porque la gente puede morir, puede renunciar, puede asumir otro cargo y de alguien tiene que suplir, es una necesidad real y hay que encarar de alguna manera. Pero en este caso, en el proceso político boliviano, el tema de la alternancia de género es una figura clave que complicaría bastante si es que eliminamos las suplencias. Bueno, de todas maneras hay que cambiar primero la Constitución para hablar en serio de que propongamos al país no presentar suplencia. La otra inquietud que me parece interesante es definir este tema del corporativismo, ¿no? Porque correlacionamos al movimiento, al socialismo como, bueno, la práctica tal vez evidentemente así sea, ¿no? La excelencia del corporativismo como gestión política porque ha cooptado a diferentes organizaciones sindicales, sociales, bajo su mandato partidario. Pero no olvidemos que en la misma Constitución de los años 60 se hablaba de la participación de las organizaciones cívicas, siempre y cuando emitan resoluciones internas que conforme a su estatuto aprueben alianzas con los partidos políticos. No hablaba de organizaciones cívicas, de movimientos sociales, no hablaba de organizaciones sindicales o movimientos sociales, pero hablaba de organizaciones cívicas, igual los incorporaba al proceso político. Y el momento en que estamos en el país con agrupaciones ciudadanas, estamos con los pueblos indígenas originarios campesinos, lógicamente sectores sociales organizados quieren participar de la vida política, además que en muchos casos lo hacen.
no será necesariamente por la vía de la militancia partidaria en el sentido estricto, riguroso, ¿no? Lo hacen en las calles, lo han hecho el 52, lo han hecho el 78 en las movilizaciones por la democracia, lo han hecho también en las movilizaciones de las plataformas ciudadanas el 2019, y quieren tener alguna forma de presencia. Ahora, lógicamente que hay que procurar que esa relación entre los partidos y la sociedad civil organizada en diferentes formas pueda ser una relación sana, no perversa, ¿no? Y tal vez el mejor ejemplo en su momento fue lo que nos pasó el 79, a finales del 79, cuando 4 mujeres mineras encabezan una huelga de hambre, se suman a esa lucha una cantidad grande de universitarios y otros sectores sindicales, y llegan casi al millar de huelguistas en todo el país, y ninguna de esas personas eran ciudadanos autoconvocados. Todos tenían su organización sindical y habían considerado dentro de su organización el hacer esa acción política exclusivamente vinculada al futuro democrático del país. Por tanto, se han sido artífices de un proceso político, ¿por qué no de manera adecuada lograr canalizar, digamos, su presencia? Ahora, el hecho de que una organización política como el MAS haya exagerado en su momento y haya pretendido suplir su estructura propia con organización sindical, creo que le está llevando a los problemas que ahora todos conocemos, ¿no? Organizaciones campesinas que reclaman la cantidad de delegados en su congreso, el que no hayan firmado la convocatoria, una serie de enredos propios de ese partido. Pero en definitiva, al margen de que estén o no estén de esa forma incorporados en la política, hasta cuando no había partidos políticos, los sectores sociales resultaban involucrados, ¿no? En las épocas de dictaduras militares había el famoso pacto militar campesino, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto hay que analizarlo con más calma y sobre todo optar porque la relación entre los partidos y las organizaciones sociales sea una relación sobre todo respetuosa, en el marco de verlos no como clientes, sino como expresiones de aspiraciones colectivas, de derechos colectivos, y en consecuencia formular también acciones que tiendan a concienciar en estos sectores la idea de que son personas con derechos, ¿no? Una de las cosas más graves que ha hecho el masismo es generar una especie de mentalidad en las personas que creen que más bien no tienen derechos y que tienen que buscar favores, y la forma de obtener favores es ofrecerse como clientes de estos esquemas corporativos, cuando debiera ser una relación más bien diferente, sobre la base de asumirse como personas con derechos. Ahora, bien, es importante hablar de las estructuras partidarias. Que Vayamos cerrando, por favor, Gonzalo. Ya, muy bien, muy rápidamente, ¿no? Yo creo que hay falencias en el tema de estructuras partidarias, pero también tiene que ver con la proyección y el alcance real de las ofertas electorales que hacen los partidos. En su momento, cuando el FRI lanzó la candidatura de Carlos Mesa, teníamos días enteros con gente haciendo cola para inscribirse al FRI. Ahora, ¿cuánto eso se ha convertido en una militancia efectiva, activa, con resultados interesantes? Hay que evaluar, porque en definitiva hay un momento en que se genera expectativa y que después se desinfla. La gente igual se repliega, digamos, a sus hogares, en vez de tener una forma de participación mucho más interesante. Y lógicamente esto tiene que ver también con las figuras emblemáticas en las candidaturas que bajo una mentalidad que existe en la población de buscar caudillos, se ufanan por, digamos, mostrar el respaldo, se adhieren en ese momento a la candidatura de Carlos Mesa y llenaban los libros, pero no necesariamente era por el partido, ni la propuesta, ni el programa, ni la ideología. Es más, alguna gente decía, no entendemos cómo alguien, es decir, una organización política de izquierda, está proponiendo una candidatura de centro, ¿no? Pero igual, fueron ahí, se involucraron, se entusiasmaron, se motivaron para la acción política. Y en este caso está probadísimo con varios aspectos similares de que las candidaturas no son el factor, digamos, que llega a nuclear la acción política, llega a motivar, desencadenar o a gatillar la acción política de los sectores sociales o de la ciudadanía no organizada sectorialmente, como personas tal vez individuales, y eso hay que asumirlo como una realidad y ojalá haya propuestas más bien interesantes de candidatos que puedan
motivar de manera adecuada la acción política a la gente en una visión y propuesta democrática. Y finalmente creo que el tema de propuesta tiene en este momento que ver con los problemas más urgentes que tiene el país, ¿no? Como es la economía, el tema del poder judicial, las libertades ciudadanas, el garantizar el Estado de Derecho, etcétera, que son elementos más generales que van por encima de las causas circunstanciales de este milenio, tal vez, o novedosas de este milenio. Estas otras son motivaciones muy profundas, pero que están presentes últimamente en Bolivia, porque las mismas encuestas así lo develan, y el hecho de que estemos en una etapa de precrisis, si se quiere, económica, en una situación de crisis judicial y en un momento en que tenemos persecución política, lógicamente estos elementos hacen que puedan ser ejes temáticos, rectores de lo que pueda ser una propuesta prodemocrática. Gracias, Gonzalo. Pero la palabra lo tiene el Walter Guevara. Gracias, Juancho. Me parece importante señalar dos hechos que confrontan todos los partidos, todos los candidatos con opción electoral hacia adelante. El primero es que en el electorado se ha creado en casi todos los países del mundo, incluido el nuestro, un grupo creciente, si no mayoritario, de lo que yo llamo los imputados. O sea que el sistema de partidos, los partidos individualmente y los candidatos deberían tomar en cuenta a este grupo que rechaza no solamente a los políticos, a sus ideas, a sus programas, rechaza a la política como tal, y la actitud más generalizada es el rechazo absolutamente a todo, ¿no? Ante eso, hay oportunistas tipo Milei, tipo Donald Trump, que logran sintonizar con los imputados ofreciéndoles soluciones sencillas a problemas complejos y apelando a sus miedos y a sus iras, ¿no? Entonces es una pena que la distorsión del sistema político partidario inevitablemente, más allá de todas las buenas intenciones que se han expresado acá, mucho de lo que se ve distorsionado en el sistema de partidos, en los partidos y en los candidatos, proviene de este problema de que hay un rechazo. Y en Bolivia todavía no ha aparecido un oportunista tipo Milei o tipo Trump, ya sea de derecha o de izquierda, que apele a los miedos y a las rabias y a los prejuicios de los imputados, ¿no? Es una pena que sea así, pero es un hecho que los partidos confrontan y sería bueno que puedan realmente desarticular eso. El segundo hecho que encaran todos los partidos con opción electoral, me parece, lo voy a decir dogmáticamente, lo puedo probar en otra ocasión, es que la única manera que cualquier candidato del MAS pueda ganar las elecciones presidenciales del 2025, sea Arce Catacora o sea Evo Morales, es con un fraude mejorado en su ejecución, menos chambonadas y mejor disimulado. Porque obviamente Arce Catacora como economista no tiene ahora las mejores notas. Y como demócrata, después de que ha intentado quitarle la base radical al MAS, apresando a la Janine, etcétera, y hablando de golpe de Estado, tal y tal, el sector medio del voto que decide, el voto moderado de libre disponibilidad, no se va a volcar ni por el Arce Catacora, ni por el Evo Morales. Y si sumas ese sector al sector que es antimacista rápido, que es otro tercio, hay 2 tercios que están realmente en contra de cualquier candidato del MAS. Pero, obviamente, eso supone que los partidos tienen que trabajar a ese sector medio, tienen que convencerlo, persuadirlo. Y la cosa que sería importante es que los partidos se pongan de acuerdo en armar equipos de cómo documentar el fraude próximo, porque a mí me parece que es inevitable. Aquí estamos hablando de un montón de propuestas, no diré como si esto fuera Suecia, pero con prescindencia del hecho de que la lucha en este momento entre el MAS del Evo y el MAS del Arce Catacora, quien controla no solo los movimientos sociales,
sino quien controla el organismo electoral y el Tribunal Constitucional, que va a decidir eventualmente si se mete o no en que Sievo puede o no ser candidato, ¿no? Y en todo caso, me parece que los estrategas de Arce Catacora y de Evo se dan cuenta perfectamente, más allá de la oposición, de que tienen que armar un fraude mejor articulado, más disimulado, más efectivo, porque es la única manera que pueden ganar la elección. Y si la oposición no tiene mecanismos aprendidos de octubre y noviembre de 2019 para denunciar eso, para documentarlo y para crear un nuevo alzamiento popular, entonces vamos a merecer lo que nos toque, que se va a llamar Arce Catacora o Evo Morales. Seguramente uno de ellos va a ir a la segunda vuelta con el otro y el resto de los opositores vamos a seguir llorando. Eso es todo lo que quería decir de manera dogmática. En otro momento puedo probar estas dos aseveraciones. Gracias, Walter. Y culminamos con Gonzalo Flores. Yo voy a tratar de hacerlo realmente cortito. A ver, yo creo que no hay que perder de vista el problema que se quiere resolver. El problema principal no son temas de la administración electoral, ¿no? El problema principal es el MAS y sus ideas equivocadas de comunitarismo, intervencionismo, estatismo, socialismo, etc. Ese es el cáncer. A eso hay que dirigirse, ¿no? Como un todo. Yo aprovecho para informar, estoy metido de cabeza en la organización de una fuerza liberal. Vamos a ver cómo nos va. Por el momento somos varios grupos liberales y estamos tratando de extenderlos a ver si podemos crear una entidad un poco más formal. Ya les contaré. Respecto a la ley 1096, pensamos que es muy difícil obtener su derogación en completo, pero parece que habría que apuntar más bien a la derogación de algunos aspectos muy específicos. Uno es este tema de las primarias, que no corresponde a nuestra cultura política ni a la situación y que han demostrado no funcionar. Uno. Dos, la ley en algún sentido es anticonstitucional, porque la Constitución permite la participación política y la organización de partidos, pero la ley pone unos criterios, unas exigencias tan grandes en términos de firmas que legislan en sentido contrario, porque las firmas no son como las firmas cuando apoyas un referéndum, son firmas de militantes, de gente que decide adscribirse a un partido, entonces son de una cualidad diferente y mucho más difíciles de conseguir. Y no existe ninguna razón para haber fijado los números que se han fijado, son números totalmente arbitrarios. Y si la ley no puede ser algo, es justamente eso, no puede ser arbitraria. Y tercero, hay que reducir el tema del control doctrinario. La ley 1096 establece que los partidos tienen que demostrar de qué manera van a estar apoyando el Estado plurinacional, el multiculturalismo, la economía plural, el enfoque de género, etcétera, cuando puede ser perfecto que un partido tenga una visión totalmente diferente que no contempla esas cosas. Cuarto, la ley va muy lejos y le da unas capacidades muy grandes al Tribunal Electoral prácticamente de manejar la vida de los partidos mediante la verificación de una serie de procedimientos que en muchos casos son abusivos. Entonces, esos cuatro elementos se podrían derogar o por lo menos minimizar. Roberto tocaba un tema, ¿no? En torno a qué se va a unir la gente. Se va a unir en torno a los animales, los árboles. No, nosotros creemos que realmente lo que puede unificar a la gente es una manera diferente de pensar. Básicamente tres principios, ¿no? La defensa de las libertades, la defensa de la justicia y la defensa de la propiedad privada, que están los tres muy maltrechos en estos últimos 17 años y que se refuerzan entre sí. No son las únicas cosas que hay que defender, pero sí son lo suficientemente fuertes como para convocar. Yo podría dar detalles de cómo las libertades han sido constreñidas en el país, pero creo que este auditorio es bastante ilustrado y cada uno lo puede hacer por su cuenta. Pensamos que si se llama a la gente a movilizarse en torno a estas cosas, podríamos tener una situación en la que la razón se imponga sobre la pasión, que es la que ha estado dominando.
Otro día podríamos ampliar. Muchas gracias. Muchas gracias.